vamos a conversar con Abel Saraiva. Abel Saraiva es psicólogo, psicoanalista y coordinador adjunto de SECODAP. Hola Abel, ¿cómo estás? Hola Joana, buen día. Para mí un gusto estar aquí contigo en esta mañana. Para nosotros también, y en esta sección nuestra que es ya semanal, pues es fija y que a la gente le gusta mucho, siempre la comentan mucho, ¿sabes? Qué bueno Porque, porque ajá, ujú. porque hay pocas cosas tan difíciles como manejar las emociones y como comprenderse a sí mismo, ¿no? Sí, tú sabes que además yo creo que el tema de las emociones y el tema de la salud mental tiene una importancia significativa, porque no importa a qué nos dediquemos nosotros, las habilidades para relacionarnos con nosotros mismos, con nuestras emociones, con el entorno, van a ser decisivas, ¿no? Yo Ujú. siempre le digo a la gente, mira, aunque es muy importante la matemática, yo he vivido mucho tiempo sin recordar cómo es el máximo común divisor, no me Exacto. acuerdo cómo hacerlo, pero si yo no supiera regular mi estrés, si yo no supiera comunicarme adecuadamente o resolver conflictos, tendría problemas donde quiera que estuviera. Es así, es así, es así. Hoy propusiste un tema que me parece súper apasionante porque además implica una conducta que a veces comenzamos a ejercer sin siquiera darnos cuentas, ¿no? Darnos cuenta, y es esa de poner a los hijos como muro de contención cuando una relación no está funcionando como debería funcionar. Cuéntanos. Bueno, de hecho hay una frase del psicoanálisis que creo que es muy útil Mm. para este concepto, que es que el niño como síntoma de la familia, ¿no? O sea, se coloca el niño, empezamos a ver que hace síntomas, que el niño está extraño, que el niño está ansioso, que está pasando algo que no se termina de comprender. Y cuando miramos cómo está la dinámica familiar, nos damos cuenta que ese niño está siendo o la víctima de un fuego cruzado, ¿no? Colocado, por ejemplo, en el medio de unos padres que se están divorciando y entonces, como no han resuelto el tema aún de la separación, del dolor, de que me dejaras de amar o de que me traicionaras o de que pasaran tantas cosas por las que una relación de pareja se fractura, Ujú. que entonces empezamos a volver el tema de la custodia, el tema de los momentos con el niño, de las cosas del niño, se vuelve el nuevo campo de batalla, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque si bien pueden haber en una pareja visiones encontradas, visiones que chocan sobre cómo debe ser criado un niño y sobre cómo debe ser administrada la familia, hay que tener mucho cuidado y empezar a preguntarnos cuánto de lo que discutimos alrededor del niño o de la niña tiene realmente que ver con las necesidades de ellos o cuánto, por el contrario, tiene que ver más bien con nuestro dolor. Si Mm. lo que está hablando es nuestro dolor, yo creo que es muy importante que nosotros aprendamos a detenernos porque definitivamente que allí estamos poniéndole una carga tremenda al niño que bueno, que luego llega a consulta haciendo síntomas y afectado por unos adultos que, bueno, no han sabido poner al niño primero en la práctica, porque en el discurso siempre decimos, mis hijos son lo más importante del mundo, pero el dolor nos pone narcisistas, el dolor nos pone egoístas. Es verdad, es verdad. Y a veces lo hacemos, como te decía, sin darnos cuenta, ¿no? A veces lo hacemos de manera exprofesa, porque sabemos que a través del niño podemos hacerle daño a la otra parte, ¿no? A la otra mitad de la pareja. Pero a veces lo hacemos de forma totalmente inconsciente, a veces no nos estamos dando cuenta. Cuando, por ejemplo, mamá y papá no se hablan y entonces le dicen al niño, mira, pregúntale a tu papá si va a tomar café. Y entonces va el niñito, papá, ¿quieres café? No, yo no quiero nada que haga tu mamá. Mira, mami, no, que papá no quiere café. Entonces no le dice el cuento completo porque el niño intuye que si le dice la respuesta que dijo papá, ya mamá se va a sentir mal y ya ahí hay una carga Claro. tremenda para esa criatura que no tiene por qué cargar con eso, pues. Claro, y que además no está preparado y no tendría Claro. por qué tener las herramientas. Ojo,
esto también tiene una otra variante, Ujú, porque los niños interpretan el deseo de los padres. ¿En qué sentido? O sea, el niño trata de ver qué cosas le interesan, le gustan o atrapan la atención de sus padres. Y yo he visto también el caso en el que el niño incluso le mete picante al cuento. El niño le mete picante a la historia y le dice y le cuenta cosas o exagera algunos detalles y los papás dicen, bueno, ya va, pero ¿qué es lo que tú quieres? Que nosotros estemos peleando. No, realmente el niño no tiene a lo mejor esta capacidad de maquinar todo aquello, pero sí interpreta que tú quieres escuchar ese tipo de historias, porque esa es con la que te conectas, ¿no? O sea, la historia, a lo mejor el niño le cuenta que tuvo un gran día en educación física y papá de repente le pone poca atención, pero si le dice que mamá estuvo todo el día pegada al teléfono, que mamá tal cosa, y allí obtiene la atención, evidentemente que se produce esta otra dinámica. Y como bien dices interesante. tú, muchos de estos eventos no son conscientes, porque Ujú, claro, en la situación donde la frase es explícita y te dicen, bueno, sabes que como tú me montaste cacho, como tú tal cosa, entonces yo no te dejo ver a los niños, bueno, eso es una cosa explícita, pero la mayoría de las veces estamos poniendo a los niños a ocupar ese lugar de contención, de barrera o incluso a ser parte activa del conflicto y no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. ¿Y por qué? Porque probablemente en nuestra historia de vida también ocupamos ese lugar en casa o porque estamos tan tomados por el dolor que no podemos hacer otra cosa. Y yo creo que acá entonces se hace muy importante lo que hemos hablado en otros momentos, el tema de reconocer nuestras emociones. Cuando reconocemos lo que siento, lo que me pasa y cómo lo vivo, de esa manera entonces yo empiezo a decir, ya va, qué es mío y qué es del otro, que es uno de los grandes aprendizajes, si se quiere, desde el punto de vista de salud mental, aprender a reconocer qué de lo que nos pasa nos pertenece. ujú, qué interesante eso. Y fíjate que estamos hablando de niños, pero no necesariamente tiene que ser niños pequeños, 4 o Ujú. 5 años. Esto se complica todavía más cuando quien está de por medio, quienes estamos poniendo como muro, son los adolescentes, porque tienen mayor capacidad para entender que ahí hay un problema y que ese adolescente entra a jugar una posición importante en ese problema, ¿no? Sin duda, el adolescente, a diferencia quizá de los niños más pequeños, incluso puede decidir activamente aliarse con una de las partes o no. O sea, es decir, puede pasar a jugar un rol mucho más Exactamente. activo dentro de un conflicto familiar, porque el adolescente, bueno, de alguna manera tiene una visión distinta, más Ujú. profunda quizá del conflicto en la familia y bueno, y dependiendo de cómo perciba el ambiente, puede ocupar ciertas posiciones. O también, que lo vemos con muchísima frecuencia en la consulta, el adolescente frente a este tipo de dinámicas se aísla de forma rotunda porque no quiere tomar parte. Y para no tomar parte, entonces se retrae al punto que, bueno, que comienza a ser síntoma. Ahora, estamos poniendo esta situación en la que el niño queda allí atrapado, pero hay otra versión que me parece muy interesante y sobre la que yo he escuchado muy poco hablar, Ver. que justamente es literal el niño como muro o de la pareja cuando hay un vacío, ¿no? Y sobre todo muchas parejas que tienen niños y cae, por decirlo de alguna manera, el vínculo amoroso, es decir, Ujú. que se tiene el niño, pero luego se degrada la relación de pareja y la pareja en el fondo no asume, bueno, será momento de separarnos porque nos hemos dejado de querer porque hay un niño en el medio, ¿no? Y como hay un niño en el medio, decimos, bueno, mira, lo mejor es mantenernos juntos por el niño, lo Así es. mejor es, ajá. Y cuando esto sucede, evidentemente la historia es elocuente en cuanto a que se produce por lo general más infelicidad cuando aguantamos años y años pensando que eso va a hacer feliz al niño. Pero una de las fases iniciales, y lo escuchaba hace poco de varias personas en una misma semana, y por eso dije, oye, este tema hay que tocarlo, por ejemplo, prolongar más de la cuenta el colecho.
yo no voy a entrar de lleno en el tema del colecho, sus beneficios o sus contraindicaciones, es un tema polémico para los entusiastas de la Para quien crianza. no sepa qué es el colecho. Para quienes no sepan qué es el colecho implica la práctica de dormir con los hijos, ¿no? Y Okey. que esto la gente está habituada a hacerlo con niños pequeñitos, el bebé, nadie se sorprende que el bebé duerma con los padres durante, no sé, los primeros 6 meses de vida. Pero hay personas que practican esto durante mucho más tiempo. ¿Y qué Porque es una sucede? manera de evitar la intimidad en la pareja, ¿no? También. Justamente allí está Mm. el niño como muro, ¿no? Y entonces empezamos a decir, no, es que no podemos sacar al niño del cuarto. Y ya va, y cuidado porque seguro hay alguien que nos está escuchando que es pro colecho. El colecho hay quien dice que promueve la seguridad del niño y están en contra de dejar al niño llorando toda la noche y todo esto, que, a ver, coincido que a los niños no hay que dejarlos llorando toda la noche, ni mucho menos. De hecho, este es un tema sobre el que luego podemos hacer una sección completa para hablar, bueno, qué pasa con esto de sacar al niño del cuarto. Pero para hoy, que hablamos justo del niño como muro, he escuchado muchísimas parejas que más bien son los padres quienes no quieren sacar al niño del cuarto para que el niño sirva de contención. Entonces no hay intimidad posible porque el niño está. Entonces Mm. cumple una función perfecta. Pero esta función incluso se cumple a veces a costa del bienestar del niño, porque por ejemplo, me acuerdo un caso que atendía donde la niña no hablaba. No hablaba en el colegio, no hablaba en lugares donde tenía que hacerlo, a pesar de que en privado con la mamá decía cosas. Entonces yo le sugería a esta madre, le decía, oye, ¿qué tal si te planteas sacar a la niña del cuarto? Porque la niña necesita un espacio y ese espacio es el que te hace tener la necesidad de comunicarte. Ese espacio te va dando identidad como sujeto y bueno, y también entender que sí, papá y mamá están allí, pero tú no eres parte de la pareja, eres parte de la familia, que es otra cosa. Entonces, la mamá no estaba muy convencida porque, bueno, la mamá es una persona que había leído mucho sobre el colecho, que estaba como muy entusiasta. Y yo le dije, bueno, mira, no pasa nada, pero explora a ver y te aseguro que ahí hay algo interesante. Bueno, resulta que cuando la niña salió del cuarto, empezó a hablar. Empezó a hablar, se produjo ese movimiento. ¿Por qué? Porque esto, hay que entender algo de forma muy clara y muy sencilla. La separación, la frustración en dosis justas permite que nosotros desarrollemos ciertas habilidades. Es decir, si nosotros, fíjate que si permaneciéramos de manera eterna en el vientre materno, nunca hablaríamos, nunca caminaríamos, nunca haríamos un montón de cosas, pero para caminar hay que caerse, para ser amigos hay que aprender a resolver conflictos. Para hablar, para estudiar, para aprender hay que equivocarse. De la misma manera, para nosotros poder diferenciarnos de nuestros padres, para poder ser sujetos autónomos, también tenemos que tener ese espacio de distancia, no podemos estar adheridos a nuestros padres. Ahora, ¿qué sucede? Como lo decía, un síntoma clásico de la pareja es que entonces el niño está puesto allí y tú le preguntas a esos padres, oye, ¿y ustedes cómo hacen con el tema de la intimidad? No, no tenemos intimidad hace mucho tiempo. ¿Y por qué? Bueno, por el niño. Y entonces uno allí se pregunta, bueno, ya va. Y si hubiera un deseo, asumamos que es por el niño dejarlo dormir allí. Y si hubiera un deseo real de la pareja de tener intimidad, de tener conexión, no habrían otras alternativas. Y cuando vemos que no hay otras alternativas es porque probablemente en ese espacio de la pareja hay un vacío más hondo, hay algo que se rompió, hay algo que está herido de lo que no se quiere hablar. Es así. Oye, qué interesante. Sabes que estaba revisando el celular hace unos segundos, no sé si te diste Ujú, cuenta, porque vi que entró un mensaje y es una persona que hacía referencia a ese episodio reciente que hubo, creo que fue en España, no me ujú. cita específicamente el lugar, pero creo que fue en España, donde un tribunal decidió que el hijo de una pareja debía ir bajo la custodia del padre y la madre dijo, no, primero mato a la niña antes que se vaya con su papá. ¿Recuerdas el episodio? Sí, 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 sí. Sí, Háblanos bueno, un poco de esa reacción. Ya ahí no es como muro, ya ahí es como una venganza, ¿no? La niña pasó a ser un instrumento de venganza.
y los niños lamentablemente con muchísima frecuencia ocupan ese lugar. O sea, Qué mira, triste eso. yo he escuchado historias con frecuencia y llegan a nuestro servicio de psicología de mamás que dicen, como él me engañó, sabes que no le voy a volver a dejar a ver los niños más nunca. Ujú, Y de alguna manera también implica decir, bueno, ya va, ¿a quién castigas? Sí, tú crees que castigas a la pareja, pero realmente le estás haciendo un daño terrible a tus hijos. Igual que en este caso, es decir, es como, te prefiero muerto antes que sí. junto al otro. Y bueno, y conectamos con esto que decía hace un rato, el dolor nos coloca en una posición muy narcisista. Cuando algo nos duele, perdemos con frecuencia la capacidad de empatizar con el otro, perdemos la capacidad de conectar con las necesidades del otro y si además de base nosotros tenemos algún tipo de psicopatología, tenemos algún tipo de trastorno de la personalidad o tenemos algún tipo de afectación, evidentemente que eso va a salir a flote, ¿no? Porque Mm. tendríamos que decir de manera muy clara que no es una respuesta, a ver, sensata, pensar. Racional. No, y por supuesto que no es una respuesta funcional, ni adaptativa, ni mucho menos. Que además pongo sobre la mesa un tema polémico. A ver, la ley tradicionalmente favoreció bueno, por una cosa amparada en la biología y también algo en la cultura, la idea de que ante una separación los niños siempre tienen que estar con la madre. Ujú, Y esto es algo que yo pondría en entredicho. ¿Por qué? Porque si bien en la mayoría de los casos la madre ocupa un lugar privilegiado de cuidado, de afecto, de amor, también hemos tenido un montón de casos donde mamá puede ser agresora, donde mamá puede ser negligente, donde mamá no cumple ese lugar porque no está el deseo materno, porque una cosa es la función biológica de ser mamá y otra cosa es el desear ser mamá y hacerlo con compromiso. ujú, Hemos tenido infinidad de casos en los que los padres resultarían un cuidador mucho más idóneo en función de sus aptitudes. Entonces, ¿qué pienso yo en lo personal? Y esto un poco como para plantearlo. Realmente ante una separación, más que ver por género, hay que ver en función de quién tiene las mejores condiciones para estar con el niño, quién tiene el deseo y la disposición de hacerlo, y también en estos procesos, especialmente en la legislación venezolana, es así. Hay que escuchar la opinión del niño, hay que escuchar qué quiere el niño, con quién, aunque es una decisión que por supuesto pone al niño en apuros, ¿no? Porque decir claro. con quién quiero estar puede hacer que la otra parte se sienta herida o desplazada. Entonces, cuidado allí porque, bueno, tenemos que estar muy atentos a que los padres, aún siendo padres, no siempre van a querer lo mejor para sus hijos, lamentablemente, porque, bueno, el dolor de la pareja, el dolor de la vida, nuestros propios procesos de enfermedades mentales que pueden haber, pudieran estar interfiriendo en ese tipo de decisiones. Es así. Oye, qué interesante. Yo creo que eso es uno de los anacronismos, ¿no? Que tiene la ley y que no se compagina con estos tiempos que hay tanto debate sobre el tema del género, ¿no? Porque el hecho de que sea mamá no necesariamente supone que es la mejor parte de la ecuación para tener la responsabilidad de la compañía, digamos, prolongada del niño, ¿no? O sea, yo creo que Claro. qué interesante dejar eso sobre la mesa, Abel, como siempre, tú con tus reflexiones. Sí, bueno, y sobre todo aquí hay algo más. Mamá también tiene derecho a decidir que quiere emprender un camino profesional y que Claro, necesita tiempo. O sea, a ver, claro. O sea, creo que todo no, entra. claro, porque generalmente, a ver, los arreglos clásicos de acuerdos de convivencia y de régimen, justamente de instituciones familiares, que sería la figura jurídica que se utiliza para establecer este régimen de convivencia, por lo general plantea, bueno, el niño con la madre de lunes a viernes y No, el padre cada 15 días, los fines de sí, semana. Que sí, cuidado, que para papás que quieren estar presentes esto puede ser extremadamente doloroso, pero también hay mamás que te dicen, mira, ya va, pero es que ven acá, él puede, él en es muy relación al papá. cómodo, sí, Claro, él puede, entonces, claro, él el fin de semana saca a pasear al niño y yo entre semana tengo que trabajar, ser mamá y hacer todo esto, sí, que definitivamente no es una carga allí paritaria. Esas son cosas que habría que revisar. Ahora, así es. en cualquier caso, yo lo que sí pienso, y aquí voy a rescatar algo a propósito de la ley, y que el domingo se cumplen años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Mira, una de las cosas fundamentales que nos plantean los derechos del niño tiene que ver con el hecho
de que el niño debe escucharse siempre su interés superior. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vayamos a tomar decisiones que tienen que ver con los niños, hay que preguntar a quién conviene esta decisión. Mm, mm. Y sobre todo en términos de cómo se pone al niño en la relación de pareja, cómo se pone al niño en la familia, hay que preguntarse, ¿esto beneficia al niño o me beneficia a mí? Así es. Idealmente a ambos, pero si no beneficia al niño, entonces tenemos que empezar a revisar esas historias, esas narrativas y esos lugares que ocupamos, porque en definitiva de esto luego se trata ese saldo que llevamos a terapia como adultos porque no hemos podido resolver. Entonces, bueno, creo que vale la pena detenernos allí. Fabuloso. Tus redes, Abel, cuéntame. @Abel Saraiva y @Secoda, por allí podemos seguir manteniéndonos en contacto. Gracias, Giovanna, siempre por el espacio. 1.000.000 de gracias a ti por esta sección que me encanta. Era Abel Saraiva, psicólogo, psicoanalista y coordinador adjunto de SECODAP. Se nos fue ya la segunda hora, pero aún tenemos más para compartir con todos ustedes. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.